Bueno, buenos días. Vamos a empezar con esta ceremonia. Les comento que hay un formato especial. TV Guam nos va a hacer favor de hacer el registro. No nos vamos a escuchar nosotros en el micrófono, pero ellos sí van a grabar todo lo que digamos, así es que todo lo que digan puede ser utilizado en su contra. No, no es cierto. Entonces, para nuestros invitados el día de hoy, ellos van a tener que hablar al micrófono para que TV Guam nos haga favor de hacer el registro, pero no nos vamos a escuchar. Entonces, cuando les dé la palabra, por favor, se acercan el micrófono como si estuviesen saliendo al aire. Bueno, nuevamente buenos días, estimadas autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a los integrantes del Presidium que nos acompañan, distinguidos asistentes. Hoy, 26 de mayo, nos encontramos reunidos para llevar a cabo la apertura al público del Jardín de Plantas Medicinales y Aromáticas Xochitlalyocan, ubicado en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco. Para dar inicio a la ceremonia inaugural, presentaré a los integrantes del presidio que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros el maestro Rafael Díaz García, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, para quien pido un aplauso. Es un gusto contar con la presencia del ingeniero Emiliano Sánchez Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. Además nos acompaña el doctor José Antonio Campos Cervantes, responsable del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco. Está con nosotros la doctora Judith Moguel Castellanos, coordinadora de la licenciatura en Biología. Nos acompañan también, bueno, en este caso, un jefe del departamento de nuestra unidad, el maestro Gilberto Sbenvinquis Cervantes, jefe del departamento de El Hombre y su Ambiente. Y es un gusto contar con la presencia del médico pediatra Julio César Amador Campos, coordinador de educación continua de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. A continuación escucharemos las palabras del maestro Rafael Díaz García, que en representación del doctor Salvador Vega y León, rector general de la UAL, quien fue impulsor de esta iniciativa, y de la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, que es la rectora de nuestra unidad, nos dirija unas palabras. Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes. Me preocupa lo que dijo Ernesto, que no me van a escuchar, pero yo sí los estoy escuchando a él, lo escuché muy bien. A Guam Radio, a TV Guam, es propiamente por eso que se decía que no nos íbamos a escuchar. Pues antes que nada le doy la bienvenida a los que me acompañan en el Presidium, pues prácticamente todos de casa, excepto también de casa, cómo no, al señor Emiliano Sánchez, sí, quien viene del estado de Querétaro, tiene allá una organización, una asociación que de alguna manera, pues muy vinculado a lo que el propio jardín que aquí en el CIBAC se está desarrollando desde hace ya algún tiempo. Agradezco a doctor Gilberto Vinsky, jefe del departamento, al doctor Ocampo, quien es el responsable del CIBAC, al doctor Julio César Amador, responsable de la Coordinación de Educación Continua de la división, y a la doctora Judith Castellanos como coordinadora de la carrera de Biología. Pero no se mencionó a la maestra Marisa Osuna, quien pues realmente es la culpable de que estemos todos reunidos aquí. Pues la verdad es que el espacio que hoy, que no está aquí, está en el CIBAC, tiene que ver con la temática, el trabajo de las actividades del día de hoy. Es un espacio que para la universidad es un orgullo. Desde principios de este año, la rectoría de la Unidad Xochimilco nos ha pasado a la División de Biológicas la responsabilidad y administración de este Centro de Investigaciones Biológicas Acuícolas que se tiene ya desde hace un buen tiempo en la Universidad Metropolitana y que es conocido en la universidad y afuera de la universidad por el espacio
fundamental de conservación, de cuidado, para la reproducción de una especie endémica mexicana que es el ajolote y que ha tenido un éxito, pues les digo, no solo este espacio a nivel de la propia universidad, sino en la vinculación con muchas instituciones educativas. La UNAM es una de las que tenemos una gran y estrecha vinculación. También hemos tenido la participación de otra institución también nacional importante como es el Politécnico, de instituciones de educación superior, fundamentalmente por la zona, pues vinculado con Morelos, con el Estado de México, pero también con secretarías de Estado, con institutos nacionales, con fundaciones, con asociaciones que le van dando una vida a este espacio y que esperamos cada día vaya creciendo mucho más. Les digo, el espacio es bien conocido por el trabajo que se desarrolla en los ajolotes, pero también es un espacio que se viene desarrollando de manera importante por el trabajo agrícola que ahí se desarrolla y pensando en términos de un proyecto vinculado a diferentes campos que tiene que ver con la parte agrícola, son plantas, que tiene que ver con la parte biológica, son plantas, que tiene que ver con la parte de salud, son plantas medicinales, son plantas también de ornato en algunos de los casos, y que creo que lo que se genera aquí es la intersección de varios campos, de varias actividades que son fundamentales. Cuando se escucha hablar de este espacio, pues a cualquiera de los que hemos tenido la oportunidad de tener en nuestras manos copia, no los originales, copia de los códices badadianos de Martín de la Cruz, pues automáticamente reflexiona uno un poco sobre este tipo de trabajo. Martín de la Cruz era un médico de origen de Tlatelolco, el cual pues generó unos códices que tienen hoy todavía una vigencia importante y sobre todo origen en términos del propio uso de las plantas como plantas medicinales y por qué no decirlo, pues en la gran medida la industria farmacéutica, de ahí es de donde obtiene un número importante de los fármacos que se producen. Bueno, pues este jardín de alguna manera vamos a plantearlo así, rescata, porque también he de decirlo que en mucha forma se ha perdido esta tradición, rescata el propio origen de la cultura mexicana en términos de tener plantas con diferentes características, inclusive algunas hasta comestibles en términos culinarios, ¿por qué no decirlo? La cocina mexicana está constituida en gran medida por los aromas, por los sabores que dan muchas de las plantas y que en este espacio también se tiene pues una importante actividad, sumado a la producción agrícola con el jitomate, con la lechuga, que en otros espacios del propio centro se desarrollan. Para nosotros es importante desarrollar proyectos de investigación, agradecerle a la maestra Marisa Osuna que está trabajando de esta forma desde hace ya mucho tiempo, muchos años, no voy a decir cuántos, pero sí ya tiene una actividad importante en la universidad y que yo creo que hay que rescatarlo, hay que reconocerlo y de alguna manera el tener un auditorio con un número importante de estudiantes sobre todo, pues refleja este interés que hay por participar en este tipo de actividades, porque además quiero felicitar también a los propios estudiantes, muchas veces prestadores de servicio social, quienes son a través de la coordinación de la propia maestra, quienes le han dado trimestre a trimestre vida y mantenimiento al propio espacio. Muchas felicidades y nuevamente bienvenidos a todos a esta ceremonia y ojalá que las actividades académicas que se suman a la propia actividad pues sean de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Rafael Díaz García y enseguida el ingeniero Emiliano Sánchez Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, nos dirigirá unas palabras. Bueno, a mí me da mucho gusto
que me reciban aquí, les agradezco a todos. Primero hay que decir una cosa, el mundo vive una situación que requiere que las cosas se hagan con urgencia y con eficiencia. Yo no solamente soy el presidente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, déjenme contextualizarlos. Es una asociación que es una asociación nacional, está fundada ya hace muchos años y ahora tiene sede en Querétaro, pero tenemos miembros en todo el país y nuestro cuerpo directivo está formado por gente de muchas partes del país. Me imagino que ustedes saben todo esto, pero es mi obligación recordárselo. Y más importante que eso, yo también me toca ser el vicepresidente de la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal, que lleva la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Eso no importa quién soy yo o qué digo yo, lo que importa es lo que le pase a nuestros recursos y lo que le pase a nuestra nación. Estamos hablando, ustedes recuerdan, ya que estamos en una cuestión de hierbas, les voy a contar de adelante y para atrás y de atrás para adelante, ustedes en su cabeza reconstruyan lo que yo voy a decir. Por un lado, vamos a hablar primero de que nuestra Constitución consagra varios derechos y uno es el derecho a un ambiente sano. Esto está en los primeros artículos en las garantías constitucionales y entonces esto también, el artículo primero, yo me acuerdo cuando yo estudiaba estas cosas muy elementales que dice que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que esta Constitución otorga, ¿verdad? Las cuales no pueden suspenderse ni restringirse sino en los casos que ella misma establece. Y ahora con una modificación más reciente nos relaciona con los convenios internacionales. En este caso para nosotros es muy importante, recuerden ustedes, es parte de su labor el convenio sobre diversidad biológica. Este es un convenio firmado en México en 1992 y ratificado en 1993, que es un convenio vinculatorio. Si algunos de ustedes todavía no lo conocen, no solamente conózcanlo, sino que léanlo, porque digamos, este es el mandato que tenemos no solamente como mexicanos, sino como ciudadanos del mundo. Entonces, este convenio dice tres cosas. Uno, que hay que aprovechar los recursos. Dos, que hay que conservarlos. Y tres, muy difícil probablemente, y la UAM probablemente sea ejemplo en esto, es repartir justa y equitativamente los bienes de la biodiversidad. Esto es por un lado. Por otro lado, hablando de los pequeños jardines de plantas, ustedes saben que los jardines botánicos se originaron en el mundo como Giardino del Semplici. Estos jardines eran italianos y se llamaban del Semplici porque eran las plantas separadas, unas simples, una dividida de la otra, de manera que las personas pudieran, es decir, en este caso los médicos o los protomédicos que hacían esto, pudieran tener esa planta a la vista y no confundirla con otras. Desde entonces, y estas lecciones del Semplici nos siguen dando muchos valores. Y bueno, ustedes han decidido hacer un jardín de este tipo, pero esto no, digamos, los restringe o los limita a solamente tener plantas que tengan un valor inmediato de uso para las personas como un alimento o como una medicina, sino que finalmente lo que debemos entender, y eso está en las estrategias, ustedes por favor leanles, hoy no las trajimos, pero tenemos la misión de andar repartiendo estrategias por todos lados, como la voz que clama en el desierto, para que todos los mexicanos, yo, contrario y con todo el respeto, veo muy poca gente. Esto es una labor que tiene que incluir a toda la sociedad. De otra manera no es posible, pero bueno, lean estos objetivos de la conservación y ahí encontrarán que un jardín botánico es mucho más que una cuestión de plantas con letreros, ¿verdad? Como algunos creen. Es toda una serie de actividades que tienen que transformar el país y lograr que esto que está afuera, que son los ecosistemas naturales, estén funcionando. Nosotros también pertenecemos a la Society for Ecological Restoration y ahí tenemos muy buena relación con la UAM porque ustedes tal vez no lo saben, el señor director también tal vez no lo sabe, pero tenemos en nuestro pequeño jardín botánico trabajando una serie de alumnos de la UNAM y de la UAM y tenemos un convenio firmado con algunos investigadores. Pero bueno, todo esto dicho, quiero concluir con lo siguiente. Ustedes saben que la nación está conformada por un estado, ¿verdad? Por un lado, pero también por un territorio y también por la gente que estamos en ese territorio. El territorio tiene plantas, o sea, un territorio sin plantas es un territorio muerto. Nuestro México, desafortunadamente, y tampoco probablemente es novedad para ninguno de ustedes que están en la rama biológica y de las ciencias de la salud, no es novedad que México está en un serio problema. De las estrategias mundiales también, el único objetivo que se cumplirá en el 2020 es el objetivo número 1, que es una flora en línea. Ni siquiera sabemos qué plantas tenemos. Pero bueno, lo que les quiero decir por último es, ustedes saben que entre los náhuatl existía una palabra que se llamaba Atl Tepetl.
Atepetl es el cerro de agua, pero como dije Ángel María Garibay, ustedes lo recuerdan, maestro de Miguel León Portilla, estos difracismos no es la palabra exacta, no es un cerro de agua, el cerro de agua es la nación. Y esta nación, yo vuelvo a insistirles, por favor consideren que las plantas es un elemento fundamental. Como decimos, otro puesto que me toca tener es, soy consejero de la International Advisory Council de Botanic Garden Conservation International, que es la Asociación Mundial de Jardines Botánicos. Ojalá y se afilien en un momento dado. En un mes más estaremos en Génova, no en Génova, perdón, en Ginebra, en inglés es Ginebra, Suiza, en el Congreso Mundial. ¿Y qué importancia tiene esto? Los jardines botánicos en el mundo, hay muchos jardines botánicos, si lo quieren ver como negocio, son muy buenos negocios. La American Public Garden Association, por ejemplo, tengan otro dato que les doy, en México hay como 40 jardines botánicos, más o menos de los que tenemos bien registrados. American Public Garden Association, que es la asociación norteamericana, pero también tiene en muchas partes del mundo, fundamentalmente en el continente norteamericano, Estados Unidos, estamos hablando de cerca de 600. Son muy buenos negocios, pero son muy buenos negocios también que necesitamos que sean muy buenos para la gente. Entonces, ahí hay un gran potencial. Ustedes serán profesionales, estoy viendo mayormente jóvenes, a otros ya lo son, y tendrán que esgrimir estas ideas y llevarlas a término, porque de eso depende, parece exagerado, pero de eso depende el futuro de la gente. Entonces, recapitulando, el Altepetl, el jardín botánico también es así, ¿no? Jardín botánico es un difracismo, o sea, no es un jardín con plantas y con letreros, es un jardín que, como dice la palabra, también ustedes acuérdense de esto, jardín botánico, giardino, lleva yard, lleva la J de guardián, de ahí viene, es lo que hemos cercado para cuidarlo. Pero también, como dicen, ustedes lo deben conocer, el ecólogo Jansen, que tiene toda su trayectoria en Costa Rica y es un gran ecólogo, ahora toda la naturaleza la debemos manejar. Toda la naturaleza debe ser un gran jardín para beneficio, no solamente de lo que siempre hemos usado, los satisfactores que tenemos que recibir, comer, vestirnos, todo lo que ustedes saben, pero también porque de eso depende la estabilidad planetaria. Esto no es novedad, pero lo que sí es novedad, que como se ha dicho en el Convenio de Diversidad Biológica, acaba de ser la reunión en Cancún, ustedes la recuerdan, en diciembre, ahí se dijo, es una batalla que desafortunadamente estamos perdiendo. Y en cualquier estrategia, como dicen, necesitamos Tao Tien, Di Tian Fa, o sea, necesitamos líderes, que serán ustedes, y necesitamos los líderes actuando para que ganemos esta batalla. Muchas felicidades por su nuevo jardín y pues échenle fuerte porque la situación lo amerita, nosotros estamos a sus órdenes. Perdón, yo como ya estoy viejito tengo un apuntador acá que me dice siempre que me falta. Y bueno, tenemos aquí la carta de aceptación y un certificado de membresía que me gustaría entregárselo si nos permiten. A los dos en representación. Gracias a ustedes, muy amable por invitarnos. Gracias. Ahora sí, señor. Agradecemos el mensaje que nos ha dado el ingeniero Emiliano Sánchez Martínez. Antes de iniciar con la presentación de las primeras actividades del día, le preguntaría si alguien más de los integrantes del Presidium desea hacer algún comentario, hacer alguna acotación. ¿Sí? Por favor. Bueno, yo quiero agradecer la invitación de la maestra Marisa y también quiero felicitarla por el trabajo. Estar aquí es hoy el fruto de muchos años de trabajo. Yo la veo los fines de semana, cada fin de mes, cuando llega con sus voluntarios a trabajar. Hace poco tuvimos la visita de un grupo de chilenos, unos investigadores que venían muy cerca de la Patagonia, que quedaron muy sorprendidos por el orden y el trabajo que se ha hecho en este jardín, ¿no? Este es resultado del trabajo de diferentes divisiones, el trabajo del maestro Nagano en el diseño y distribución de las plantas, de la maestra Marisa, de la doctora Osuna aquí presente. Es una labor muy fuerte, requiere de mucho tiempo, mucha dedicación. La participación de los alumnos también es muy evidente. Como decía el maestro Rafael, cada trimestre se llena el jardín con alumnos que van a trabajar, que van a poner orden, que mantienen todo esto, ¿no? Entonces, es una labor muy importante la que hace la maestra Marisa en cuanto a la conservación de las especies nativas, endémicas, la difusión del conocimiento, los talleres que realiza cada
cada trimestre. Entonces yo quiero felicitarla por este gran trabajo que está haciendo y esperemos que tenga muchos frutos más todavía. Felicidades, maestra. Si no hubiese ningún otro comentario, ¿no? De acuerdo. Pues entonces, agradecemos las palabras de los integrantes del Presidium, para los que pido un caluroso aplauso. Y los invito a tomar sus lugares reservados para escuchar la presentación conjunta de las investigadores participantes en el proyecto del Jardín Xochitlalyocan. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco agradece a ustedes su presencia y los invita a compartir las actividades programadas en este acto académico. Buenos días. Adelante, doctor, adelante. Bueno, sí van a consejo. Adelante. Gracias por todo. No, gracias. Es todo suyo. Ay, muchas gracias, mil gracias. Listo. Gracias, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Primero, porque nada, quiero agradecer, y las felicitaciones que nos dieron no son para mí, son para todos los ayudantes de este jardín, nuestros voluntarios, los investigadores y los estudiantes. Si no fuera por todos, esto no saldría. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Gracias. Bien. No sé si prefieran que apaguemos la luz o así. Está bien. ¿La apagamos la luz? ¿Sí? Creo que… Carlita, ¿puedes apagar la luz, por favor? ¿Le dices? Cristian, apaga la luz, mi vida, muévete. Bueno, vamos a iniciar entonces. Este proyecto efectivamente inició en 2008 prácticamente, para inaugurarse en el año de 2011. Ahorita vamos a revisar. Ay, Dios mío. Aquí. Les voy a presentar primero a mis investigadores. Estas son las características que personalmente he visto en ellos, que han aportado al proyecto. Ella es la doctora Reina Osuna Fernández, es mi hermana, y trabaja en la parte del área de investigación botánica. Ella hizo estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo una estancia postdoctoral de 2 años en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con 26 años de antigüedad. Su área de especialidad es fisiología vegetal, en particular fisiología de semillas, y su línea de investigación son estudios morfofisiológicos y de validación de plantas medicinales utilizadas en México. Esto es para presumirles a mis investigadores. También la maestra Aurora Chimal, ella también está en esta parte de investigación botánica, es bióloga y maestra en ciencias egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, profesora investigadora en la licenciatura en biología y en el Laboratorio de Ecología y Taxonomía Vegetal del Departamento del Hombre y su Ambiente, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM, desde 1975 hasta la fecha. Su línea de investigación es sobre inventario y monitoreo para la conservación de la biodiversidad, ha participado en proyectos de investigación sobre vegetación y flora de bosque templados y tropicales, colaborado en 6 libros, artículos y relacionados con la biodiversidad, taxonomía y etnobotánica de plantas vasculares, principalmente medicinales y ornamentales nativas y exóticas. Es socia vitalicia de la Sociedad Botánica de México y de Cactología. El maestro Andrés, él es el coordinador del área de fitotecnia.
Es ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical de Tabasco y maestría en Ingeniería de Riego en el Colegio de Posgraduados de Chapingo. Su área de investigación es sobre propagación y cultivo de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias de zonas templadas. Ha desarrollado su labor de investigación y docencia en las licenciaturas en Agronomía y Veterinaria en la UAM Xochimilco desde 1988 a la fecha. El maestro Nagano. Él es arquitecto de paisaje, tiene la licenciatura en la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura de la UNAM, y la maestría en Ciencias y Artes para el Diseño en el área de Realización y Apropiación de los Objetos del Departamento de CIA de la UAM Xochimilco. Diplomado en Estudios Ambientales del Programa de Educación Continua de CBS de la UAM, ha participado en el taller de análisis del paisaje en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de Investigación en el Departamento de Síntesis Creativa. Desarrolló estudios de evaluación de impacto ambiental en el Instituto Mexicano del Petróleo, ha participado en proyectos interdisciplinarios en el Departamento del Hombre y su Ambiente, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la División de Estudios de Posgrado. El maestro Roberto García Madrid. Él es profesor investigador de tiempo completo desde 1997 en la UAM Azcapotzalco. Ha sido profesor en las licenciaturas de Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Industrial e Ingeniería en Computación. Ha participado en el posgrado en Diseño de UAM Azcapotzalco en UAM Cajimalpa y en el programa de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Ha formado parte de jurado en distintos eventos nacionales e internacionales, especializado en temáticas en medios digitales, sistemas de eye tracking y diseño de información desde 1997. Me presento. Yo soy bióloga y maestra en ciencias, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde impartí la materia de fisiología vegetal durante 17 años. Actualmente soy profesora investigadora en la licenciatura de biología en la UAM Xochimilco, donde he llevado a cabo mi actividad docente de investigación desde hace 25 años. Soy responsable del laboratorio de biología vegetal en el Departamento del Hombre y su Ambiente, donde coordino la línea de investigación sobre propagación y aprovechamiento de plantas medicinales utilizadas en México. Pues con este equipazo, ni modo que no saliera bien el proyecto. Como comentaba hace un momento el maestro Rafael, Xochimilco tiene una importante tradición herbolaria. De aquí parte la fuente bibliográfica más antigua sobre herbolaria medicinal indígena, que es el Códice de la Cruz Badiano al que se refería el maestro. Efectivamente, el médico Otis Martín de la Cruz y traducción de Juan Badiano, que era indígena xochimilca, que estudiaba y que hizo la parte de la traducción del náhuatl al latín para este Códice de la Cruz Badiano. Por eso es muy importante que tengamos un jardín de plantas medicinales en Xochimilco. Actualmente el paradigma medicinal ha cambiado mucho. Son las mismas plantas a lo largo del tiempo, pero bajo influencias médico-culturales distintas, eso dice el doctor Lozoya. Tenemos una cultura de la prevención y autocuidado de la salud, que está propiciando la validación científica de las plantas medicinales. Las universidades en este sentido tienen mucha importancia. Tienen que formar profesionistas de todas las disciplinas que puedan potenciar este recurso. Materia prima de calidad a cargo de agrónomos especializados en plantas medicinales, taxónomos vegetales, biólogos que conozcan o estudien los ciclos de investigación, los ciclos biológicos de las plantas, antropólogos. También necesitamos farmacólogos, médicos, químico-farmacéutico, biólogos para hacer estudios preclínicos, clínicos y de toxicidad genética de las especies medicinales. Necesitamos comunicólogos, mercadólogos, abogados de patentes, industrias, empresas, diseñadores que se hagan cargo de la producción y distribución de este recurso. Es un recurso que a nivel nacional tiene mucho potencial. Los jardines botánicos, como ya comentaban, tienen un papel importante en la conservación de la biodiversidad. Hacen no solamente la parte educativa, sino también la parte de investigación científica y la difusión del conocimiento. Son tres de los ejes principales de los jardines botánicos en general. Nosotros en México tenemos una tradición desde la época prehispánica, donde había toda una clasificación de jardines, eran sus farmacias. Y no solo eso, había jardines especiales para la clase gobernante, para las clases populares, etc. Nuestro jardín se llama Xochitlalyocan, lugar de tierra donde crecen flores.
y está ubicado aquí en el Centro Biológico de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco. Este proyecto es un proyecto que involucra todas estas áreas de trabajo: fisiología vegetal, agronomía, diseño, educación ambiental, taxonomía vegetal, arquitectura de paisaje. Son áreas que están relacionadas con este proyecto. En el área de investigación botánica, como les comentaba hace un momento, están las dos maestras a cargo de esta área del proyecto, y les voy a pasar a los investigadores la presentación. Esta va a ser una presentación conjunta para que presenten algunas de las áreas. Por favor. Bueno, buenos días a todos. Continúo entonces con la presentación en la parte de investigación botánica. ¿Cómo inició esto en el jardín? Pues primero fue conocer qué se sabía de las plantas aquí en Xochimilco. Entonces se hizo un estudio botánico preliminar comparando cuáles eran las plantas que se vendían en el mercado de Xochimilco, que había un número de 78 plantas que se comercializaban, y cuáles eran las reportadas en bibliografía. Entonces, de estas coincidieron 30 plantas de la bibliografía con respecto a las que vendían en el mercado, y se empezaron a hacer los primeros listados, ¿no? ¿Cuáles plantas ponemos en el jardín? Entonces, a lo largo de los primeros años del proyecto, pues fue hacer búsqueda, hacer toda una propuesta de un número obviamente mayor de las plantas que se iban a sembrar ahí, pero de cada planta pues empezamos obviamente también con el apoyo de servidores sociales, ver las especies, cuáles eran sus nombres, la dimensión de la planta para ver qué tamaño teníamos disponible, cuántas íbamos a poder poner, cómo era su hábito de crecimiento, si necesitaban sol, si necesitaban sombra, aspectos que eran importantes para el arquitecto Nagano, que cuál era su aroma, que cuál era el color, entonces cuándo era la época de floración, empezar a hacer toda esta información, sistematizarla para poder tener una ficha de cada una de las especies que potencialmente podían quedar en ese jardín. Entonces esto formó parte pues de los primeros reportes, para finalmente tener actualmente esta distribución de 56 especies, que ya las veremos más adelante en el jardín, que se fueron, esto es algo dinámico, que son especies que se van sustituyendo por otras, algunas no se adaptan, otras están muy bien. Entonces actualmente pues contamos con estas 56 especies y por tanto pues la investigación también siempre continúa, porque hay que estar actualizando la información de estas especies. Entonces, con esta información se elaboraron estos catálogos digitales y también constantemente se actualiza la información de las publicaciones. Como sabemos, pues el conocimiento no para y esto hay que estarlo actualizando periódicamente. Entonces, aquí contamos con el apoyo del licenciado Víctor Hugo Garrido y también con Fernando Zarco y Valentina González, que son los responsables del departamento de cómputo. Entonces, a ellos les damos la información y nos hacen favor de subir a la página de la UAM estos catálogos que elaboró una servidora social, Carlita aquí presente, donde nosotros le damos la información y ella elabora estos catálogos. Estos catálogos, la idea es que esa información esté disponible a todo público al hacer la consulta en la página, y lo que incluyen pues es el lugar de origen y hábitat de cada especie, su distribución, descripción, ubicación, el uso medicinal y los principales activos que tienen. Obviamente también aquí pues ha sido a través del apoyo de servidores sociales, tanto de la UNAM como de la UAM, y la actualización más reciente se hizo precisamente el año pasado con los alumnos del taller de plantas medicinales de la UNAM. Entonces en esta página, SOC UAM MX Investigación CIVAC, JPMAX, hasta ahí, ya después viene de cada planta, es la liga de cada uno de estos catálogos. Entonces la idea pues es difundir el conocimiento, pero con esta validación científica que les comentaba Marisa hace un momento. También, pues como decía, el jardín es fuente de investigación, entonces a través de la investigación ya de plantas establecidas en el jardín, pues se han hecho participación en eventos académicos, como este primer simposio de plantas medicinales que se organizó en el 2012, y aquí ya se presentaron resultados de las plantas del jardín, de nuevo pues con la participación de los estudiantes. Y posteriormente en el 2015 se organiza este segundo simposio nacional, también para dar continuidad a las investigaciones con plantas del jardín. Se obtuvieron recursos de CEDEREC, esta secretaría que pertenece al gobierno del Distrito Federal, en su componente herbolaria, y entonces también se elaboraron estos historietas a través de una servidora social de la UAM para dar el conocimiento de cómo propagar ciertas especies medicinales, entre ellas la flor de manita, que está precisamente en el jardín.
Y se elaboró también con apoyo de esta secretaría este catálogo de semillas de plantas medicinales, todo enfocado a propagación de las mismas. Uy, ¿ya se atoró esto? Ah, no. Ay, ya me adelanté. Está lentita y yo le acelero. A ver. Aquí. Bueno, también con apoyo de esta secretaría se impartieron 2 cursos a productores de plantas medicinales a través de la CEDEREC. Entonces, en el 2014 y 2015, el profesor Andrés Fierro y yo impartimos estos cursos enfocados a la propagación de las plantas medicinales. Pero, pues, obviamente, las actividades las llevamos a cabo aquí en el jardín. Y algo que ha sido fundamental, como ya también se los mencionaban, es el apoyo enorme de nuestros voluntarios, porque no hay personal suficiente en la institución para dar mantenimiento a un jardín. Entonces, constantemente hay que hacer poda, riego, control de plagas, muchos factores, y no había el personal. Entonces, pues vimos la necesidad de pedir ayuda al público en general, y se organiza a través de esta asociación, la cual presido, Sistemas Integrales de Conservación, y que tenemos el convenio con la universidad, pues establecer este programa de voluntarios, el cual inició en septiembre de 2014. Nos reunimos el último sábado de cada mes para poder hacer las actividades de mantenimiento del jardín. ¿Qué es un voluntario? Es una persona interesada en colaborar sin remuneración alguna con el desarrollo de estrategias de una organización y está directamente vinculado a la prestación de servicios. Entonces, en el contexto de este jardín, nuestro objetivo del programa de voluntarios es colaborar con el Xochitlalyocan en el conocimiento, rescate y conservación de las plantas medicinales cultivadas y utilizadas en Xochimilco en un espacio armónico y apropiado para la colección vegetal. Entonces, como les decía, último sábado de mes, solamente descansamos en agosto y diciembre, que son vacaciones de la UAM. Nos vemos de 9 a 1 de la tarde y precisamente por iniciativa de los voluntarios nos pidieron que se les diera una conferencia, un tema de interés general en torno a plantas medicinales. Entonces, pues ahí han participado todos los profesores, amigos y colaboradores que amablemente también nos ceden su tiempo el último sábado y dan su conferencia para el público en general. Entonces, como ven, tenemos asistentes de todas las edades, desde estas preciosidades de 2, 3 añitos, que son felices regando plantas, hasta abuelitos, papás, todo mundo entrándole al trabajo del jardín, de podar, fertilizar, en fin, lo que es necesario. En general, deshierve, podar, riego, limpieza y siembra son las actividades que hacemos cada fin de mes. Y quiero resaltar, y están aquí presentes y me da mucho gusto, la participación de nuestros 2 voluntarios estrella, la señora María del Carmen y el señor Arturo. Muchísimas gracias porque ellos han sido fieles desde el principio, es rarísimo que no asistan y nos apoyan incondicionalmente. Entonces, mil gracias por todo su apoyo. Entonces, si vemos en general de lo que ha sido de 2014 a la fecha, pues participan más mujeres en el jardín, el 60 y tantos % son mujeres, solo el 30% hombres. En promedio asisten 19 personas cada mes, por lo que a la fecha pues hemos tenido la participación de 532 voluntarios y se han impartido 28 conferencias. Aquí tenemos la imagen de algunos de nuestros amigos colaboradores que han dado estas conferencias y que además, después de dar la conferencia, todavía son tan amables que nos ayudan en el trabajo del jardín, como aquí el doctor Sol. Si tienen tiempo, después de dar su plática, entran también a las actividades del jardín. Y bueno, toda esta información entonces de qué se va a dar ese fin de mes, qué plática va a ser la que corresponde, pues se anuncia, ¿no?, a través de estos medios digitales, aquí en la página de la UAM y también en la página de la asociación, así como en redes sociales, ¿no?, en Facebook y Twitter, se anuncia cuál va a ser la plática y se abre a todo público para que puedan asistir a los voluntarios. Entonces, la siguiente parte es el área agronómica a cargo del profesor Andrés, que es también fundamental, ¿no?, el aspecto de fitosanidad, la fitotecnia en las plantas del jardín. Entonces, bueno, sí, porque no ha llegado, no sé por qué. No sé, se me hace muy raro, está mandando mensajes, pero no llega nada. Bueno, antes de pasar a lo que nos envió Andrés, quería comentarles, agregar que queremos agradecer al Departamento de Cómputo, que trabajamos a través de la maestra Valentina Gallegos, toda esta subida de información a la página y la actualización y todos los catálogos que nos hace Carlita, la maestra Valentina los va subiendo. Entonces es un trabajo conjunto con el Departamento de Cómputo de aquí de la UAM también. Bueno, pues les voy a decir lo que mandó Andrés.
El maestro Andrés es de los pocos agrónomos que trabajan plantas medicinales. El trabajo de las plantas medicinales es un trabajo agronómico muy difícil porque los productos, los principios activos, la planta los va a elaborar siempre y cuando esté en ciertas condiciones ambientales. A lo mejor cuando está atacada por algún herbívoro, que le falta algún nutriente, y entonces es cuando hace el producto activo. Si yo cultivo, cuido mucho mis plantitas, las riego, las fertilizo, a lo mejor deja de producir ese principio activo o lo produce en menos cantidad, porque como dice Andrés, como decía nuestro gran filósofo Juan Gabriel, ¿qué necesidad? Así dice. Entonces, ¿qué necesidad producir las cosas en esas condiciones? Más del 90% de las plantas medicinales que se consumen provienen de poblaciones silvestres sin algún tipo de manejo sustentable. Más del 90% que se consumen provienen de poblaciones silvestres sin manejo. Y aquí, bueno, él se ha encargado de producir también con los alumnos en agronomía, se encarga de trabajar con este tipo de plantas desde hace mucho tiempo. La recolección de forma inadecuada de algunas especies con alta demanda comercial ha provocado una fuerte disminución de las poblaciones, llegando incluso a orillarlas al estatus de amenazada o en peligro de extinción. De hecho, en el jardín vamos a ver un árbol que está en peligro de extinción, está amenazado, es Quinantodendron pentadactylon, es la flor de manita, que obtuvimos desde semillita y ahorita ya es un arbolote. Se calcula que en México y en todo el mundo el número de plantas medicinales que han sido estudiadas fitoquímicamente no rebasa el 10%, evaluadas farmacológicamente son menos del 5% y estudiadas agronómicamente no llegan ni al 1%. De las 4.500 plantas medicinales registradas con uso medicinal, en el mercado se comercializan solo 400 y de esas únicamente se cultivan 100 que tienen una mayor investigación químico-farmacológica y clínica. La mayor parte de estas plantas provienen de Europa, las que usamos son europeas como la manzanilla, este tipo de plantas muy conocidas pues son europeas. Y casi todas son de recolección silvestre, hay muy pocas que se cultivan. En lo referente a la conservación ex situ de la diversidad, que es donde impactan los jardines botánicos, también tenemos el papel de los bancos de germoplasma, las farmacias vivientes y ya la parte de comercializar el germoplasma vegetal. Aquí el maestro Andrés lo que nos indica es que las plantas pueden ser de recolección silvestre o de recolección cultivada. Nosotros al momento de hablar en este proyecto interdisciplinario nos costó todo un año poder entendernos, porque pues para nosotros biólogos pues las plantas son plantas, ¿no? Completas, pero para los agrónomos las ven de otra manera y los arquitectos las ven de otra manera y el diseñador de otra manera. Entonces nos tuvimos que poner de acuerdo en todo este año hablando de qué trataba lo que cada quien decía. Una de estas cosas es esto que comentaba. Aquí ven al maestro Andrés que está propagándonos la fresita que está en nuestro jardín por acodos, ¿no? Está sacando estolones, perdón, por estolones está sacando la fresa en el jardín con sus estudiantes de agronomía. Las plantas que se cultivan en México solo representan el 10% y se venden 400 especies curativas en el mercado nacional. Solo 18 estados de la República Mexicana cultivan hierbas medicinales y hay 13.200 hectáreas para producir 36 especies curativas, que es muy poquito realmente. Con respecto a la producción, el sector de los fitofármacos reagrupa más de 21.000 productores recolectores que en su conjunto explota una superficie de 100.000 hectáreas con aproximadamente 150 plantas para uso farmacéutico. Aquí el doctor Sol nos hizo favor de darnos una conferencia sobre todas las situaciones en este programa de voluntarios de la COFEPRIS, cómo impacta legalmente en el recurso, y de que realmente nosotros tenemos un potencial muy grande para la producción de estos fitofármacos, nada más que no tenemos más que ahorita uno, ¿no? Tenemos un fitofármaco en México, pero todos los demás caen en la categoría de remedios herbolarios. Y para esto hay que inyectarle a la industria no nada más la parte del dinero para la producción, sino también para la investigación, el conocimiento de esto y la elaboración de los productos. Estos son algunos de los sustratos que él prueba para las
cuestiones de cultivo de las diferentes especies. Aquí es citronela y así trabaja todas estas plantas que luego él nos aporta al jardín. Ahorita, por ejemplo, muchas de estas plantas tienen ciclos anuales, entonces se mueren, se queda la parcela vacía, y entonces el maestro Andrés nos trae nuevas plantitas y las sembramos. Vamos a pasar el micrófono a nuestro arquitecto de paisaje, el maestro Guillermo Nagano Rojas, que como ven, la sufría luego. Gracias, buenos días. Bueno, a mí me dio mucho gusto cuando me invitaron a participar en el jardín, porque pues aparentemente la arquitectura no tenía nada que ver con las plantas aromáticas y medicinales, pero a través del trabajo con las maestras me he dado cuenta pues de la importancia que tiene toda la cuestión de tener un espacio ordenado, ¿sí? Y que además pues comparte un espacio muy emblemático de la ciudad, que es Xochimilco. Entonces teníamos un canal, y en el antiguo canal de Cuemanco, pues nada más para asomarnos podemos contemplar prácticamente la imagen de Xochimilco que tenemos. La siguiente, hay forma de, ¿sí? Okay. ¿Cuál es el? Okay. Bueno, entonces y el señalador es de arriba. Okay. Bueno, les comentaba, este es el antiguo canal de Cuemanco y esta es la pista olímpica de canotaje. Esta es la ubicación de nuestro jardín botánico, bueno, del CIBAC, y esta pequeña isla es lo que teníamos en un principio. Okay. Que teníamos en un principio para hacer la ubicación del jardín botánico. ¿Se le acabó la pila? ¿Sí? Bueno, la siguiente entonces, por favor. Bueno, entonces en este pequeño croquis es donde al principio nos encontramos que el espacio del CIBAC se veía un poco desordenado y no había la forma de vincular que estábamos ubicados en Cuemanco, porque la salida hacia el canal de Cuemanco estaba prácticamente tapada o todavía está prácticamente tapada por una cortina de árboles. Entonces, pues el primer trabajo que propusimos es hacer una comunicación del acceso de lo que es la zona de la pista olímpica a el canal de Cuemanco, para poder plantear ahí un mirador que, bueno, no se ha logrado todavía, pero era la intención. Pero sí encontramos que teníamos el espacio conveniente para ubicar el jardín de plantas aromáticas y medicinales y darle una función que contribuyera tanto a su fácil manejo, como para ser un espacio para dar pláticas, como un espacio para la participación de los voluntarios y como un espacio que diera un valor agregado a través de su imagen a lo que es el CIBAC. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, esta era una circulación que no existía. Esta era una circulación que no existía. Sí. Y que, pues, tratando de ser parte de esta unidad de manejo ambiental, tratamos de que todos los materiales que ahí se emplearan pudieran tener algunas condiciones favorables al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, este andador que no existía se construyó con adoquines que rescatamos de las construcciones, precisamente de donde se hicieron esos edificios, se levantaron adoquines, y de la cimbra que se hizo también rescatamos los polines para fijar los elementos que bordearan este andador. Estos pues ya cumplieron bastantes años, algunos ya han tenido que sustituirse, pero un poco esa era la intención, ¿no? De tener elementos que pudieran ser reciclables. La siguiente, por favor. Bueno, otra de las cosas era que junto con con el diseñador
pudiéramos crear una imagen del jardín que tuviera que ver con las características de la zona. Entonces, este portal, inspirado en los portales de las trajineras, pues se colocó también a manera de bienvenida en el Jardín de Plantas Aromáticas y Medicinales, y es el diseño de Roberto, el diseñador industrial, el diseñador gráfico, y sus alumnos. La siguiente. ¿Sí? Entonces, esta es otra vista en donde tratamos de incorporar algunos de los elementos que son característicos de Xochimilco. Entonces, tenemos ahí una pequeña fuente que pues nos hace recordar un pequeño canal, ¿sí? Pero al mismo tiempo es el remate en ambos sentidos. Por un lado está hacia el lado de donde está la Nochebuena, que era un remate, bueno, que bueno, ya tuvo su historia, y del otro lado remata en una palapa que está construida a base de bambú y que es otra de las partes que constituyen el CIBAC. La siguiente, por favor. Bueno, pues estos son los elementos iniciales, cómo se diseñaron y después cómo se trazaron. Ahí pues sucedió lo mismo. Esto fue hecho gracias a la participación de los alumnos, y una de las cosas que son importantes o que fueron importantes en un principio fue que rescatamos una trajinera que estaba en desuso y la colocamos como remate de lo que sería el jardín botánico para pues darle ese carácter de Xochimilca del sitio. La siguiente, por favor. Bueno, y después ya vino lo que sería la traducción a involucrarnos, o más bien a hacer este trabajo interdisciplinario en donde las parcelas se fueron convirtiendo ya en espacios específicos para cultivar determinadas plantas. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, las dimensiones de las pequeñas parcelas están calculados de 2 metros por 2 metros, precisamente para que siempre hubiera la posibilidad de que, por un lado, los asistentes pudieran reconocer las plantas, tuvieran a su alcance las fichas, y que también los voluntarios pudieran trabajar más o menos con la extensión de la mano y estuvieran trabajando siempre sobre una superficie pavimentada, y el resto estuviera destinado a la parcela. En este caso hay que hacer una observación de que el terreno del CIBAC fue utilizado para depositar escombros del sismo del 85, entonces fue necesario hacer un buen trabajo de relleno de tierra que fuera conveniente para los cultivos, y bueno, ese fue uno de los elementos que tuvimos que hacer y que pues no se ve, ¿no? Es lo que está enterrado ahí. Y que, por cierto, nada más como una cuestión, que ayer vi una noticia de que están vaciando una gran cantidad de cascajo en las chinampas de Xochimilco. No sé el sitio exacto, pero es una barbaridad. Bueno, la siguiente, por favor. Sí, bueno, este ya fue cómo se fue armando el jardín, cómo se fueron armando las parcelas, cómo ya empezaron a crecer las plantas, se pusieron a nivel de ensayo las fichas, y también se rescataron más adoquines que se usaron para bordear también las parcelas. La siguiente, por favor. ¿Sí? Estos son otros elementos que quisimos agregar también, que es una fuente para generar también algunas cosas que para que fueran útiles y que fueran confortables y que fueran adecuadas para los cursos que ahí se iban a dar. En este caso era una fuente que se vaciaba sobre el canal que teníamos, y que, bueno, cuando conseguimos hacerla funcionar, brinda un espacio muy agradable tanto para la gente que está trabajando ahí, que a veces se trabaja bajo el sol, y entonces el hecho de tener una fuente le brinda pues un pequeño respiro, por lo menos a nivel visual, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Sí? Y bueno, pues la siguiente sería Roberto. ¿Sí? Sí. El maestro Roberto García Madrid de la Guamas Capozalco se está doctorando, y entonces no pudo venir, pero mandó su tarea.
La parte de diseño y comunicación gráfica se centró en competencias propias del diseño, de la comunicación gráfica y diseño industrial. Les voy a leer lo que él nos mandó para que vean cómo es muy diferente cómo presentamos la información cada uno de los investigadores. La identidad gráfica de todo el jardín. Comunicación espacial e integración con los principios de un espacio orgánico. Medios digitales y divulgación en Internet. Objetos referenciales al jardín que sirvieran como una vinculación con los asistentes y colaboradores. En el proyecto se han involucrado, además de los investigadores en las actividades desde su inicio, 10 alumnos de diseño de la comunicación gráfica y 4 alumnos de diseño industrial, más de 50 alumnos de biología, más de 30 alumnos de agronomía. Se parte de una propuesta previa por los estudiantes de biología, misma que se trabaja con alumnos de diseño gráfico. Aquí se ve la diferencia: propuesta de biología, trabajo de diseño gráfico. Se desarrollan propuestas en el rediseño de identidad buscando lograr un resultado de menos elementos y que sea más simple en su conjunto para una mejor identificación. La identidad gráfica lleva además los colores verde del jardín y azul de la unidad Xochimilco. La comunicación espacial, a partir de la identidad, se continúa al punto de la generación de propuestas del diseño de cédulas para las plantas, considerando la claridad de datos y referencias visuales de cada especie. Estas son las primeras cédulas que utilizamos en 2011, que tenían un ciclo de vida de 2 años. Nos aguantaron 3 años. Y bueno, tienen la información general de la especie. Después se explora la utilización de soportes orgánicos, en un principio como el bambú, con una propuesta primigenia para ser utilizada en las fichas. La continuidad de la experiencia en el jardín se pretende que siga el visitante buscando una concordancia con los principios del propio jardín, mediante el vínculo de tecnologías como el código QR, para una rápida vinculación mediante teléfonos inteligentes. Los objetos referenciales al jardín. En 2011, que teníamos servidores sociales de Azcapotzalco, se pusieron a hacer estas manualidades con ramitas y pedacitos de bambú para ser congruente con un entorno natural, orgánico y reutilizable. El sistema de fichas se encuentra implementado y del uso y durabilidad del mismo se deriva una proyección de nuevas alternativas. Una vez que se nos desbarató el bambú, porque no duró mucho tiempo, se hicieron estos nuevos soportes de metal. Con un nuevo equipo de alumnos se hace un rediseño de las fichas con el aprendizaje del sistema anterior y de igual manera es proyectado, diseñado y construido por los alumnos directamente en un taller. Estos soportes metálicos que sustituyeron los de bambú. También en este momento, que fue en 2014, se diseñó este primer arco de bienvenida con un productor de los que hacen los arcos de las trajineras y el diseño del maestro Roberto. Actualmente se encuentra colaborando con las nuevas necesidades de diseño que presenta el jardín. Y como vamos a ver en un momento, pues aquí ya está el nuevo arco de otro tipo de material mucho más resistente y las nuevas cédulas de identificación que nos explicarán las alumnas de diseño gráfico en el jardín. Y la parte de la señalética que trabajaron la alumna de diseño industrial del maestro Roberto. Para terminar la presentación, nada más quiero comentar sobre uno de los aspectos del jardín. Tenemos este programa que se llama Del Jardín a tu Escuela. Es un programa de servicio social sobre plantas medicinales y aromáticas. Nuestros estudiantes de cualquiera de estas áreas, biología, diseño, agronomía, sociales, cualquiera estudiante que se interese en llevar el conocimiento de plantas medicinales a las escuelas, son un puente entre la educación de nivel superior y el sector joven de la población. Contamos con materiales didácticos que ya hemos estado probando en los diferentes niveles educativos, kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Y con estos materiales didácticos, que también fue a través de una convocatoria de apoyo de Rectoría de Unidad, que pudimos meter este proyecto,
elaboramos estos materiales y ahora ya están disponibles para los estudiantes que quieran hacer su servicio social en las escuelas. Pues les agradecemos muchísimo la atención. Vamos a tomar un recesito de unos 10 minutitos, 15 en lo que está el cafecito para que lo puedan tomar. Y después vamos a continuar con la conferencia magistral que tenemos programada de la maestra Abigail Aguilar. Les agradecemos mucho.